Vamos a tener ahora una ponencia en la que vamos a contactar con Federico Moreno. Él está en Canadá, él está en Montreal y nos va a hablar sobre su trabajo en Supergiant Robot Brothers. Os voy contando mientras que nos conectamos con él y los saludamos un poquito de introducción a su ponencia. Es la producción de RealFX para Netflix de Supergiant Robot Brothers y Federico Moreno ha utilizado herramientas de animación y modelado VR junto con Unreal para crear los efectos visuales de esa serie. Esta es un nuevo pipeline que ha abierto nuevas posibilidades también para otras tareas, como por ejemplo el prototipado rápido de proyectos a partir de ahí. Es un segundo uso. La palabra es tuya. Adelante y muchísimas gracias por pasar estos 40 minutos con nosotras y nosotros. Un saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos. La verdad que me hubiese encantado poder estar ahí. Pensé que iba a ser la tercera vez, iba a ser la vencida, pero bueno, me tocó otra vez por un tema de visas tener que quedarme acá. Mi nombre es Federico Moreno Bresser, yo soy director y artista digital. Actualmente estoy trabajando en RealFX, que es un estudio de animación americano que tiene sedes en Estados Unidos y en Canadá. Yo estoy en Canadá en este momento. Esperen que les quiero compartir pantalla. Okay, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, les decía, yo estoy en RealFX en este momento, hace ya casi 3 años, como supervisor de VFX, y lo importante de esta charla, por lo menos lo que yo quiero tratar en estos 40 minutos, me voy a poner el cronómetro, así no me paso, lo que quiero poder transmitirles a muchos de ustedes, a algunos que ya los conozco por las cursadas de Next Lab, pero a otros no, y creo que más allá del perfil que cada uno tenga, asumo que la mayoría de los que están ahí, de alguna manera, su interés es contar historias o poder llevar adelante proyectos de animación de diferentes tipos de escalas, pero el fin es poder contar las historias que queremos. Y un poco mi idea de esta charla es, si bien voy a hablar sobre Unreal, sobre tecnología real time, incluso también hablar un poco de Quill, no es enfocarme en lo técnico específico, que creo que también ya lo han visto demasiado en este tiempo, sino ir más a las prácticas en sí de qué funcionó, qué no funcionó, o cuáles son los desafíos, o cuáles son incluso hoy las cosas que tenemos que intentar lograr pasar para poder trabajar con estas tecnologías o poder al menos empezar a adoptarlas. Yo acá presento en esta primera página mía de introducción la película El Paraíso, en la cual fui codirector, y un cortometraje que se llama Rebels, que fue realizado en VR. Más allá del proyecto hecho en RealFX de Supergiant Robot Brothers, que es lo que más que nada voy a presentarles, me gusta hacer como esta suerte de trinomio de estos 3 proyectos porque de alguna manera son en lo cual yo tuve que dar ese primer salto a adoptar estas nuevas tecnologías. Con el caso del Paraíso lo hice primero, ya que fue la película que terminé haciendo en Argentina antes de venir a Canadá. En RealFX tuve que volver a hacer ese paso con otro tipo de estructura y equipo, que es un poco también lo que quiero como mostrarles la diferencia. Y en Rebels, es un corto que hice casi en simultáneo a todo eso, fue algo que hice en VR, con tecnologías de VR como Quill, y eso me permitió conocerla bastante al detalle y luego poder entender qué me servía esa tecnología o de ese tipo de tecnología y aplicarla en una producción de animación convencional y no necesariamente en VR. Entonces, es como que voy a tratar de hacer como un poco el resumen de toda esa experiencia, a ver si me sale en este tiempo, pero bueno, al que quiera, digamos, todos estos proyectos están disponibles para El Paraíso no, porque todavía está en su etapa de festivales y demás, pero los otros proyectos los pueden ver en la serie de Robots, está en Netflix, y el corto de Rebels lo pueden ver en el Oculus. Así que paso a lo importante. Les voy a mostrar, esto dura unos minutos nomás, es un reel de RealFX del estudio que estoy trabajando, para que si alguno no lo conoce, esperen que me pase. It was the summer of the 70s.
Bien, ok, yo ahí los veo, miro para acá porque tengo la cámara de ustedes que los veo ahí. ¿Por qué les muestro? Primero arranco con RealFX, que claramente es el lugar donde estoy trabajando y donde estoy evolucionando y pudiendo también estar en contacto todo el tiempo con los avances de estas tecnologías. Es porque yo cuando entré a trabajar en RealFX casi hace 3 años, entré justo en el momento en el cual RealFX comenzaba este cambio grande de crear y adoptar, primero, crear un nuevo pipeline adoptando nuevas tecnologías. Yo ya lo había hecho de alguna manera muchísimo más, de una manera más independiente con el proyecto del Paraíso, con el estudio en el cual yo en ese momento tenía en Buenos Aires, que se llamaba McFly Studio, en el cual hicimos también ese salto de hace 15 años que veníamos trabajando en animación con herramientas convencionales, me refiero a Maya, a Max, Blender, lo que más o menos veníamos usando todos, a tener que pegar ese salto, y lo cual, digamos, no sé si ahora en la sala hay gente que tenga estudios, o supongo que habrá productores y gente que tiene equipos que tener que llevar adelante, o está empezando a armar ese camino. Uno cuando piensa en saltar de tecnología, la decisión, digamos, uno puede ver por qué es importante. Bueno, estamos viendo día a día todos los avances que hay con Unreal o con incluso otros motores de videojuegos, o incluso los software que estamos trabajando que empiezan a incorporar algunas de estas herramientas de real time. Y es un poco evidente que para los que queremos avanzar en el camino de lo digital, tenemos que ir por ese lado, al menos ahora nos toca ir por ese lado. O sea que la pregunta no es si hay que saltar o no, al menos la gran mayoría de las personas ya entendieron que sí, o al menos asumen que sí. Creo que el tema es cómo y cuándo, porque por lo general estamos siempre en proyectos, siempre estamos en la mitad de algo, y ese es el gran problema, es adoptar una tecnología cuando estamos ya trabajando en algo. Entonces, ese es el problema, o esa es la gran complicación. Hay diferencias entre que eso suceda en un estudio grande, como el caso de RealFX, o un estudio chiquito, como el que era el mío, que se llama McFly en ese momento. Eh, Más allá de esas grandes diferencias que puede haber, hay como un común denominador que hay que atravesar y que afecta a todos por igual. Y RealFX en ese momento, cuando yo comencé a trabajar, yo entré a formar parte de ese primer equipo, que es el departamento de Real Time, es donde estamos como un poco llevando esta tecnología y trayendo proyectos para desarrollarlos mediante esta tecnología, y un poco desde ese momento estamos como al nivel de esos estudios, en esa vanguardia, pero requiere de muchísimo, requiere de un cambio de mentalidad, y que es muy difícil de hacerlo, y cuesta, y es algo que hay que trabajarlo diariamente. Y yo hablo ahí pongo ahí en la página, dice la palabra de mindset, de cambiar un nuevo mindset. No voy a hacer ningún tipo de charla de autoayuda ni de superación personal. Esto tiene que ver más que nada con entender los tiempos en que la tecnología está avanzando, y que lo que antes nos funcionaba durante una década, lo que antes un software nos permitía trabajar durante un tiempo y establecernos en esa estructura, hoy por hoy eso está cambiando, y de hecho cambia día a día y cada vez está cambiando más, ni hablar todo lo que está pasando con inteligencia artificial. Entonces, nuestro primer cambio, incluso al que es artista y trabaja para un estudio, es entender de que hay que cambiar el chip, porque la única forma de poder adoptar estas tecnologías es cambiando a ser muy flexibles y adaptativos. Después, cada uno desde su lugar va a entender según qué quiera contar o según qué tipo de servicios va a brindar y demás, bueno, qué tipo de pipeline puede armar a través de esta nueva tecnología de real time. Nosotros, por ejemplo, en el caso, ahora después voy a ir más en puntual en cosas en concreto, pero cuando cuando nosotros empezamos a hacer el Paraíso, nosotros hacer un estudio muy chico, nos era muy fácil tomar decisiones porque éramos muy poca gente, y cambiar cómo funciona un equipo chico es fácil, más allá de las dificultades es fácil. Cuando uno tiene que cambiar un equipo de 200, 300 personas, y una infraestructura que está hace años y aceitada como una maquinaria que funciona perfecto para un tipo de pipeline, es muy difícil hacer eso de repente para ir a otro pipeline completamente distinto. Entonces, uno se da cuenta rápidamente que, primero, tiene que encontrar una forma de transicionar de un lugar al otro, y también entender de que
uno dice, bueno, vamos a adoptar un pipeline de real time, no significa que de pronto, bueno, ahora toda la producción de nuestra serie, por ejemplo, se va a hacer en Unreal. Que se puede, pero digo, no necesariamente es como, es un absoluto. Existe también la posibilidad de tomarlo como un híbrido, de entender, decir, bueno, ¿qué es lo que me da Unreal? ¿O qué es lo que hoy yo sé que en Unreal puedo resolver y me facilita muchísimo cierta parte de la producción? ¿Y qué cosas todavía o no están listas en ese engine para poder hacerlas? ¿O mi equipo no está listo para tomar, digamos, esa otra área del engine para trabajar? Entonces, eso es algo que me parece que nosotros, por ejemplo, tuvimos ciertos errores cuando adoptamos la tecnología, porque un poco nos tiramos a la pileta a intentar hacer todo en ese environment, por así decirlo, de tecnología real time en Unreal. Y digamos, no tiene que ser así. Quizás lleve todo a que sea así, pero hoy por hoy uno puede encontrar un pipeline híbrido. Y que fue lo que terminamos haciendo en el caso del Paraíso y en el caso de Supergiant Road Brothers, que es la serie de RealFX. Yo le voy a decir Brobots a veces porque es mi forma más rápida de decirlo y era como se llamaba el proyecto originalmente. Eh, Algunas de las cuestiones que acá marco en rojo, no sé si está viendo la pantalla, sí, que son, bueno, esto, uno sale absolutamente de la zona de confort. Los que venimos trabajando esto hace años, es un poco como sentarnos de nuevo en un lugar a empezar a aprender, a entender, y eso nos genera gran nivel de incertidumbre, no solo a nosotros, sino al que pone la plata por encima nuestro, a los que están por debajo nuestros. Ese clima, digamos, que de nuevo, me gusta traerlo porque es lo que pasa en el día a día, en un equipo. Ese clima hay que saber manejarlo y quienes tomen decisiones en ese equipo van a estar expuestos a que esas decisiones van a repercutir inmediatamente en lo que se haga en las próximas semanas, porque son decisiones troncales que hay que hacer. Y después uno de los grandes desafíos es que una vez decidido, ok, bueno, esta es la ruta que vamos a trazar, esto es lo que vamos a hacer, uno tiene que ir haciéndolo y ir capacitándose a medida que lo va haciendo. Cuando nosotros hicimos El Paraíso, eso fue hace casi 4 años que empezamos. En ese momento, la tecnología real time, sobre todo Unreal, si bien ya estaba establecido como un motor de videojuegos muy exitoso y ya todo el mundo veía lo que se podía hacer, no era moneda corriente para lo que es producciones de animación, mucho menos para largometrajes. Quizás era más para cortos, videoclips, pero no para un largometraje. Y nosotros en ese momento entendimos que por nuestras limitaciones como estudio chico y por un presupuesto irrisorio, no nos quedaba otra, que si queríamos contar una historia, El Paraíso es un film, es una película de animación, film noir, para adultos, que es un drama llevado a la animación. Bueno, tomamos el salto casi por obligación o por osmosis para decir, bueno, hay que ir por este lado. Pero tuvimos que empezar a aprender mientras producíamos la película, íbamos aprendiendo la herramienta y hoy quizás está un poco más nutrido la comunidad, donde uno puede ya ver muchos más ejemplos y papers y tutoriales y gente y clases y charlas y un montón de cosas de gente que ya pasó por esta instancia y puede un poco comunicar, ¿no? O allanar el camino. Cuando hicimos El Paraíso, y mucho menos en Latinoamérica, no había de dónde agarrarse más que de gente de videojuegos que quizás podía tirar algún que otro tip o bueno, un poco de guía. Con la serie, en RealFX, nos pasó un poco lo mismo. Si bien fueron casi 2 años después, de alguna manera, como era a otra escala, a otro nivel y de hecho, llevando mucho más la tecnología real time, porque ahí usamos también lo que es, mucho más lo que es mockup, lo que es VCams, que es algo que ahora vamos a hablar un poco, pasaba lo mismo. Es decir, mismo, digamos, RealFX en este proyecto tenía una suerte es aliado de Epic, entonces nosotros terminábamos pidiéndole a la gente de Epic soluciones para herramientas de su propio motor que ellos todavía no habían desarrollado o que todavía no habían terminado de testear del todo. Y nosotros ya las estábamos usando en producción. Y cuando digo en producción es con un deadline, con un Netflix arriba o con un sea el cliente que necesita un deadline, una entrega y hay mucha plata en el medio. Entonces,
y mucha gente trabajando al mismo tiempo que hay que ir llevando hacia ese lugar. Entonces, eso es una gran dificultad, la capacitación a medida que vamos trabajando. Y eso creo que incluso hoy por hoy es parte del camino, o sea, todavía estamos en ese lugar de capacitarnos a medida que vamos avanzando. ¿Cuáles son, digamos, por qué de alguna manera, o incluso ya más puntual en el caso de Robots, de la serie, por qué esta tecnología, bueno, atravesamos todo ese umbral de incertidumbre y tomamos esa decisión, o RealFX y su gente tomó esa decisión para hacer esto? Y de hecho, Robots fue la primera serie mainstream, digamos, hecha ya para un mainstream, hecha íntegramente o parcialmente hecha íntegramente en Unreal. Entonces en ese momento era la primera. Después ahora ya empezaron a aparecer otras, pero en ese momento, cuando empezamos la producción, éramos los primeros que estábamos haciendo este salto. O al menos los que se estaban conociendo. ¿Qué tuvo de bueno? Es que en el caso de Robots pudimos, primero que armar un pipeline de cero, que es casi literalmente es armarlo de cero, más allá de todos sus dolores de cabeza y su costo y todo lo que puede llevar, también tiene un gran beneficio que es, bueno, construyo un pipeline, y en este caso se construyó a medida de ese proyecto. Se construyó para poder resolver necesidades puntuales de esa serie, que por cierto es una serie que si bien está hecha en animación, es para teens, pero tiene si la pueden ver o si ven el trailer, van a ver que tiene un nivel de estilización muy interesante y el nivel de cinematografía que tiene, que es donde creo que está el jugo de la serie, que lo dirigió Mark Andrews, que es director de Pixar, y fue el que dirigió Brave, entre otras cosas. Bueno, o sea, se ve el input del director en el movimiento de cámara, en cómo filmó, en cómo recreó esas grandes batallas entre estos robots y estos kaijus, que son estos monstruos. Pero el tema es que pudimos armar ese pipeline en función de poder resolver necesidades para ese proyecto. Es como algo que es muy interesante, poder construir para resolver algo específico. Parte de esa construcción o parte de este beneficio del pipeline es que pudimos usar, por un lado, mockup, que es algo que ya todo el mundo lo conoce y lo viene usando, si bien cada vez está mucho más fiel el trabajo de mockup, nosotros no lo usamos como animación final, lo usamos para registrar el performance de los actores y después eso nos sirvió de referencia a los animadores. Y de nuevo, estamos trabajando con un equipo de animadores que venían de trabajar en feature durante años y que por lo general el animador de animación 3D, la gran mayoría, la palabra mockup es una mala palabra, es como me estás insultando si querés que trabaje en mockup. Y en este caso fue un buen ejemplo para ver de que cómo ellos mismos nos pedían y nos dijeron, por favor, el próximo proyecto queremos esa misma metodología, porque el mockup nos sirvió muchísimo para establecer rápidamente un layout principal y después, de hecho, los personajes son muy... Es imposible de registrar los comportamientos de esos personajes porque son muy histriónicos y un poco cartoons. Entonces, claramente, el input artístico va a venir del lado del animador. Pero esa referencia de mockup fue muy importante. Y lo que fue más importante es que nosotros cuando hicimos el mockup, también teníamos al director y al cinematógrafo en el set haciendo VCams. VCams es básicamente una cámara virtual que tienen un dispositivo que puede ser un iPad, o en este caso era un dispositivo un poquito más profesional, pero en fin, se puede hacer con un iPad y un rig o en la mano, como quieran. Pero el director podía estar filmando eso y lo que miraba en pantalla, si bien él estaba con los actores, ella estaba viendo una representación. Acá hay algo, a ver si se ve. Tiene una representación. Él es Enrico, es el cinematógrafo. Tiene una representación ya en el set, si bien con proxies, de lo que está pasando, y con iluminación, y con, digamos, un montón de información que para un director, en una instancia tan inicial de un proyecto, es el día y la noche, porque ya prácticamente está filmando su película y después viene las capas de cebolla de mejorarla. A diferencia de como veníamos trabajando hasta hace un año atrás, en el cual el director iba viéndolo todo muy desde las playlists muy en grises, con muñecos muy duros, y hay directores que tienen el training para
visualizar y proyectar ya sabiendo cómo viene todo, pero la gran mayoría de los directores, y de hecho lo que pasa últimamente, al menos es una tendencia en Hollywood o en América del Norte en los últimos 5 años, es que los directores que traen para hacer las películas no son gente de animación, son directores de cine o gente de la literatura o gente de la fotografía o de videoclips. Entonces, poder evitar que pasen por ese camino y llevarlos a algo que se sienten mucho más cómodos es importantísimo. Yo me acuerdo que, la hago corta para no demorarme, me acuerdo cuando hicieron Metegol en Argentina, Campanella, Juan José Campanella la dirigió, me acuerdo de una charla que teníamos con él nos decía la frustración que tuvo que durante 1 año y medio no pudo ver una escena terminada de su película y todo lo que veía eran Playblast y que le costó muchísimo y de hecho casi que nunca más quiso volver a atravesar esa experiencia porque es muy frustrante para un director que está acostumbrado a poner una cámara y ver todo, a de pronto tener que irse de esa visualización. Así que lo que tiene de buena esta tecnología es que nos trae de nuevo a esa posibilidad. Y lo que tiene interesante el Beacam, para el que quizás todavía no se dio cuenta del poder que tiene, es que no significa que uno filma y ese es el momento en el cual eso que se registró quedó. Uno filma, pero ese Beacam es digital y es datos. Entonces puede pasar que dentro de 1 año el director en plena producción diga, che, nos faltó hacer unas retomas de este lado. No hay problema, se abre la sesión y en una oficina mismo, frente a una computadora, se puede volver a filmar lo que fue ese mock-up grabado hace 1 año atrás. Todo ya está en la computadora, todo ya está en el sistema de la Unreal. Entonces, ese nivel de control y de perfeccionamiento sin tanto costo es el día y la noche para un director o para un equipo de gente que quiere llevar lo que es el storytelling a otra dimensión. Esto nos llevó, en el caso de Robots, a que tengamos que pensar en un equipo de edición que pueda absorber tanto volumen de metraje, porque piensen que en animación por lo general uno, ¿qué hace? Uno anima exactamente lo que está en lo que uno preprodujo, es decir, bueno, esta toma tiene 100 frames, son 100 frames, porque si fueran 120 frames ya es muy caro. No se hacen handles o sobrantes, como pasa en el cine. Acá es todo lo contrario, acá uno pone a filmar y no importa porque está generando metraje que después se va a editar, pero esa generación de metraje no cuesta nada. Entonces, por primera vez nos dimos cuenta de que nuestros cálculos que venían del feature a la hora de tener nuestro equipo de edición no coincidían con el volumen de material que llegó solamente del primer episodio. El primer episodio casi que era 2 horas de material, cuando el episodio dura 20 minutos. Entonces, eso, si bien es algo muy importante, también es algo que hay que tener mucho cuidado, porque es entender dónde se pone el límite, porque hay que encontrar un límite. Y eso quizás es una complicación a la hora de explicarle ese límite al cliente o al director o quien sea. Otra de las grandes pros que tiene esta tecnología es que piensen que los equipos, o sea, más allá del director y demás, pero también nuestros propios artistas, los iluminadores, la gente de efectos, los modeladores, la gente de environments, todos ya podían ver sus creaciones casi en tiempo real, pero instantáneamente podían ver cómo la luz, los materiales, digamos, se comportan en una etapa muy inicial del proyecto. Que eso es lo que yo siempre remarco. Es muy al principio. Entonces, lo que te permite ver las cosas muy al principio es que también te das la oportunidad de fallar rápido, porque puedes ver todo lo que no funciona al principio. No tenés que esperar 1 año y medio, o 6 meses, o 8 meses para ver las primeras tomas y entender por dónde no es el camino. Acá lo ves muy rápido y eso permite rápidamente pegar un timón y corregir. Eh, Otra de las cuestiones importantes que tiene esta tecnología es que uno puede incorporar herramientas de gaming. Y herramientas de gaming, piensen lo que si bien es algo que todavía se está de a poquito haciendo amigo en este sentido, es que uno puede programar para que haya diferentes comportamientos en escena. Uno puede, por ejemplo, imagínense que tiene una situación de
una persecución de autos en una ciudad. Uno puede, en vez de tener que animar esos autos, como lo animaríamos con curvas o normalmente como lo animamos en malla y después importarlos y demás, uno puede hacer un auto controlado por un joystick y jugar, por así decirlo, esa persecución o esa escena, y ese comportamiento del auto está siendo registrado y grabado como si fuera como si estuviese animado. Y lo más interesante de eso es que después, con herramientas de programación de gaming, en el caso de Unreal, para el que no conoce la parte de código de programación, se llama Blueprints, que es una forma visual de programar. eh, También uno puede, por ejemplo, poner un sistema de inteligencia artificial de peatones en la ciudad y que interactúe con ese auto que está siendo controlado en tiempo real. Entonces, cuando uno empieza a entender de que puede fusionar esa tecnología, no digo que la estemos fusionando constantemente, pero que la venimos trayendo un poquito para ciertas cosas, sí, y que cada vez estamos intentando traerla más. Pero el potencial está ahí. Eh, y por último, no por último, pero una de las grandes, uno cuando habla de real time siempre dice, bueno, no tiene render. O así, bueno, ¿cuál es el mayor beneficio? Bueno, ya mató al render, no hay más render. Y es cierto, digamos, de alguna manera no hay más render, si bien hay una exportación que hace el sistema, no están más los tiempos eternos de render. Y eso, de nuevo, permite poder iterar mucho más, poder ver y modificar y volver y ir para atrás y para adelante muchas más veces con el producto, y en última instancia, tener más iteraciones al producto, o al menos bien dirigidas, termina mejorando el producto a últimas instancias. Entonces, es, una, es un impacto directo a mejorar el producto. Eh, y en cuanto a impacto, y siendo muy conciso, cómo impactó a los diferentes como áreas de la producción. De nuevo, para lo que es la parte de producción, la parte de esto, de llevar un proyecto adelante, de costos, de entender cómo estructurar y dimensionar una producción, ya sea la serie, una película, un corto, lo que sea, van a poder, esto es un poco una especie de regla de tres, pero van a poder tener equipos de artistas, o sea, tener un equipo más chico de gente trabajando, y la diferencia es grande, no es un 15% menos, pueden tener hasta menos de la mitad de gente trabajando de lo que usaban normalmente para una producción. O sea que si están trabajando con 150 personas, pueden quizás con 60 resolver lo que resolvían con 150. No es matemático, pero imagínense esa dimensión. Eh, Presupuestos más bajos y al mismo tiempo nuestras producciones van a tardar menos tiempo en hacerse. Y de nuevo, si mantuviésemos el mismo tiempo en el que las hacemos, nos va a permitir llegar a otro nivel de pulido esas producciones. Después, cada equipo tendrá su inteligencia para saber economizar y saber usar este tiempo que nos permite la tecnología. Pero imagínense eso, si ustedes pueden, en vez de tener que correr como pasa siempre, que igual con esto también corremos, o sea, vamos a correr toda la vida, o sea, eso no va a cambiar nunca. Pero va a tener que entregar, no llegar, porque siempre uno quiere más y quiere llevarlo quiere elevar la vara, pero y esta serie, nosotros renderizamos o exportamos un episodio de 22 minutos o 23 minutos, lo exportamos de la noche al otro día, a la mañana, entero, para verlo de nuevo con cambios que habíamos agregado. Y eso era algo diario. En un momento de la producción, ya hacia el final, renderizamos los episodios en menos de 6 horas y usando, quizás ese episodio se renderizaba en 2 máquinas. Y 2 máquinas que son las mismas que tienen ustedes en sus casas, digamos, ¿no? El cambio es sideral en cuanto a lo que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Cómo esto repercute en el artista? Bueno, su tiempo es mucho más magro, en el sentido de que todo lo que hace está produciendo, no tiene casi tiempos muertos. Imagínense un iluminador que su trabajo es establecer una puesta de luces, mandar al equipo de render, o en el caso de que sea un equipo más chico, tirar render y esperar horas para ver un frame y para analizar viendo un frame. Acá es tiempo real. Entonces, ese artista, más allá de que
desde el lado del productor o de la parte de producción decís, bueno, buenísimo, esta persona me va a ser mucho más efectiva y va a producir más, sí, eso es cierto, pero al propio artista también eso lo impulsa, lo empuja a tomar otro tipo de creatividad, porque ya no le cuesta tanto tomar decisiones, no pierde el miedo a tomar decisiones creativas mientras está trabajando, porque empieza a probar. Lo que antes era imposible, porque si uno perdía un día entero probando algo, retrasaba todo un equipo, ahora es probar, es decir, che, ¿y qué pasa si de pronto teníamos toda la escena de rojo, porque estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Y eso lo prueba en un segundo. Entonces, estos artistas ahora están potenciados porque empiezan a animarse mucho más, a explotar creativamente, e incluso, en el caso de artistas, por ejemplo, esto, digamos, esto fue literal, nos pasó con los equipos, sobre todo en RealFX, los propios artistas de un departamento, que por lo general, sobre todo en las estructuras americanas, los departamentos son el que hace modelado, el que hace hace surface, el que hace rigger, y así. Acá ya empezaban como a animarse a, de alguna manera, fundirse entre departamentos, porque el modelador de pronto se agarraba un proyecto de testeo y tiraba sus modelos al Unreal y los empezaba a iluminar. O empezaba a traer animaciones y ver cómo funcionaba y jugaba con las cámaras. Y eso, si bien claramente hay que tener un control y un orden para que no se desmadre todo, piensen que para un artista que trabaja 8 o 10 horas durante quizás un año en un mismo proyecto, es algo que lo nutre, digamos, es como es prender una nueva chispa de darle una herramienta a la cual ellos pueden seguir explotando ese potencial y seguir redescubriéndose. Y eso es muy interesante. Si bien en pandemia, y por más que ahora estamos medio fuera de la pandemia, bueno, depende del lugar, seguimos trabajando casi en nuestras casas, y esa sinergia es como que todavía costó volver a encontrarla, pero eso, metido en un equipo que está trabajando diariamente, bueno, crea una sinergia que, que creo que hace mucho tiempo que no veíamos, y es un poco lo que más a mí y a la gente con la que trabajo más nos seduce. Más allá de todos los dolores de cabeza que trae aprender algo nuevo y aprender algo que sabemos que quizás dentro de un año cambia, porque ese es el tema. De nuevo, ir al mindset de decir, ya no es, bueno, listo, me convierto en un experto en Unreal y ya tengo asegurado 5 años de trabajo, o ya sé, no va a pasar más por ahí. Va a pasar por entender de que, ok, hoy este es el software, o estos son los software, o esta es la tecnología, bueno, entiendo cómo funciona y rápidamente la canalizo para trabajar. Y mañana será otra. Y es así, no hay que casarse con, o al menos ese es mi punto de vista, no hay que casarse con ninguna, porque cambia todo muy rápido. Eh, ¿Cómo afecta esto a los clientes? Clientes puede ser mismo un director interno del estudio, pero la persona que toma las decisiones creativas o la persona que está a cargo de todo en la parte creativa, eh, esto puede visualizar mucho antes el producto, lo cual le da información y le da seguridad para tomar decisiones que antes son un poco inciertas, porque un director toma decisiones un poco casi tomando. Había una frase que Mark decía, Mark es, no sé, que lo conoce, creo que hay gente en la sala que lo conoce, o que ha trabajado con él, es increíble como director y como ser humano. Y tenía una frase que todo el tiempo decía, eh, las assumptions, que son ¿cómo sería en castellano? Lo que pensamos, los prejuicios o las cosas que pensamos que van a suceder, eso nos va a matar. Es como, no hagamos, no pensemos en lo que podría pasar, ¿sí? Como actuemos con lo que tenemos ahora. Eh, y eso es un poco lo que le daba poder ver rápidamente lo que él hacía en el set, se iba a la casa y lo veía, o lo veía en el mismo set. Eh, y eso es un cambio de mentalidad para él mismo, para el director mismo. Y esto digamos, de nuevo, el poder, esto que hablábamos al principio, le da mucho poder a la parte creativa, el sentir de que no tiene limitaciones, porque si yo ahora puedo como director agarrar un equipo de animación o un estudio que trabaja real time y saber de que mis notas o mis cambios sobre la iluminación, sobre los materiales, sobre las cámaras, sobre el acting quizás si es animación, ahí medio que queda en cómo venimos trabajando, pero muchos de los aspectos de la creación
se resuelven casi inmediatamente, bueno, de alguna forma tengo carta libre a ir pidiendo cosas. Y ese es el eje donde hay que establecerlo, pero por una cuestión de salud mental, de decir, bueno, estos son o sea, en este momento la producción es tu momento de jugar, hacer lo que quieras. Una vez que pasamos de acá para adelante, si bien tenemos el poder de volver atrás, no vamos a volver. O si volvemos es porque hay algo muy específico, pero es como tener el poder y no poder usarlo, o tener que entender cómo usarlo. Yo pongo esto de fondo, pero porque está en internet, es un making de la serie. Si quieren, está en inglés, lo pueden ver. Yo lo pongo de fondo para que mientras les cuento esto puedan tener algo para ver. De nuevo, esto es un poco los desafíos que tuvimos, pero ya hablamos de lo que es la parte de incertidumbre y demás. Esto, trazar un propio camino, cuando incluso al día de hoy, no es, digamos, si bien hay muchos equipos y muchos estudios que ya hicieron o están haciendo, también cada uno medio como que la tuvo que hacer a su manera, porque tuvo que adaptar sus propios sistemas de años a esta nueva tecnología. Y cada uno, o sea, no hay como, bueno, mira, acá tenés un paper de cómo se hace un departamento de real time. Sí, lo podés mirar, pero lo vas a tener que adaptar a tu departamento existente o lo que quieras hacer. Esto que, digamos, bueno, obviamente, una de las dificultades es conseguir gente que sepa trabajar en esto. Nuestra mayor dificultad hoy, y de hecho nos pasó en el paraíso porque ahí ni siquiera había gente, es conseguir gente que uno dice, bueno, perfecto, tengo mi película, tengo mi corto, lo que sea, voy a usar esta tecnología, ya armé el pipeline, bueno, necesito 10 artistas para trabajar con esto. Es complicado encontrar 10 artistas. Incluso para estudios grandes es complicado. Eh, Primero porque hay muchos estudios que están al mismo tiempo buscando. Y después porque todavía la mayoría de la gente que hace Unreal son más del lado de videojuegos y todavía, y porque es lógico, esto empezó hace muy poco, uno no encuentra una persona quizás hoy por hoy, el unicornio sería encontrar a alguien con 3 años de experiencia real en Unreal en producciones que hayan sido estrenadas. Pero esos son contados con los dedos de una mano, digamos. No hay mucho. Entonces, esa es la principal preocupación, digamos, que uno tiene cuando empieza. Tienen que saber de que si van a tomar este camino, captar y entrenar gente es casi parte del proceso, no les queda otra. Eh, Delimitar los confines de nuestro sandbox, esto es un poco lo que hablamos antes. El sandbox es decir, este lugar para jugar. Bueno, encuentren ese camino. Nosotros con Mark nos pasó de que después del primer episodio tuvimos que hablar con él y decirle, está buenísimo todo lo que hiciste, todo lo que te divertiste, ahora es hacerlo lo mismo, pero un 10% de lo que hiciste en el otro capítulo. Depende con quién trabajen, hay gente que eso lo entiende y de hecho esa limitación la convierte en algo creativo. Pero es importante de que si se tiran a la pileta, sepan de que van a tener que meter limitaciones porque por naturaleza este abordaje de real time no les va a dar limitaciones. Las van a tener que construir ustedes. Definir un control de datos eficaz para colaboraciones múltiples. Esto parece más raro de lo que es, pero básicamente entiendan que tecnologías como Unreal están diseñadas para trabajar en videojuegos, están diseñadas para trabajar con mucha gente al mismo tiempo, en una misma escena o en un mismo nivel. Y en el caso de nuestra serie, éramos 80, 90 personas trabajando al mismo tiempo en un mismo proyecto de Unreal, y muchas veces en la misma escena o en la misma secuencia. Modeladores, iluminadores, effects, supervisores, eh, todo el equipo. Entonces, ustedes tienen que adoptar, incluso en el paraíso lo hicimos siendo 4 personas de Unreal trabajando, un sistema de control de datos que se llama Source Control. En el caso nuestro usamos Perforce, que es uno de los que hay varios. Pero eso lo que les permite es como una especie de, imagínense una suerte de librería o biblioteca en la cual ustedes sacan un archivo, ese archivo se bloquea y no permite que nadie de lo que está trabajando al mismo tiempo lo pueda modificar hasta que ustedes no lo vuelvan a meter adentro. Se lo explico así muy básico, pero es como sacan algo, se bloquea,
lo meten de nuevo y se libera. Y eso es la única forma de poder efectivamente trabajar en este tipo de proyectos y con esta tecnología. Hay muchos más beneficios a ese proceso, no solamente eso. También guarda todo en una nube, digamos, es muy seguro, es mucho más seguro que hacerlo como veníamos haciendo antes con sistema de iteración de, bueno, malla, por ejemplo, escena, animación, pelea, no sé qué, -001, 00, el incremental safe, esto lo tiene distinto. Siempre te deja una sola versión y backupea todas las otras versiones. Pero bueno, eso para el que le interesa, busque Source Control, Perforce en este caso, y puede investigar mucho de eso. Y por último, que parece una pavada, pero no lo es tal, cuando empiezan el proyecto, investiguen las versiones del engine, en este caso de Unreal Engine, cuáles son, y elijan una y cásense con esa, porque es probable que mientras estén trabajando, cambien las versiones, y a veces los cambios son mínimos, pero a veces, por ejemplo, de la 5 a la 5.1 el cambio es enorme, y es un problema. Entonces, elijan una que les resuelva y quédense con esa, mientras están trabajando en el proyecto. Paso rápido por esto porque ya casi me queda poco tiempo. Diferencia entre indie y comercial. Hacer la película del paraíso, en este caso real time para indie. Lo bueno, somos muy poca gente trabajando, permite que seamos poca gente trabajando. Lo poco es que no teníamos un equipo que pueda desarrollar tecnologías o esto de construir el pipeline a medida de ciertas exigencias del producto. Era como, bueno, uso el Unreal como viene y me acomoda el Unreal como está y cómo son sus herramientas. No tengo un equipo de developers que me construye un script para poder exportar de Quill a Unreal, por ejemplo. Siendo chicos y siendo un equipo indie, tenemos un cierto margen, si bien nunca es bueno errar en el presupuesto o en el schedule, hay un margen que uno sabe que siempre es como un poco más flexible. Somos muy flexibles y nos podemos adaptar muy fácil a cambios. Los artistas terminan siendo multidisciplinarios porque para eso se hizo con gente que sepa Unreal, éramos 4. Y entre esos 4 yo era el director de la película, o sea que casi que eran 3. Y terminamos haciendo todos un poco de todo. Y la jerarquía en ese tipo de equipos es más horizontal. Es como un equipo que, si bien tiene sus supervisores o gente que toma las decisiones, es un equipo horizontal. O al menos así fue como el caso de la experiencia nuestra. La diferencia con un mismo pipeline o un pipeline similar con esa tecnología en un equipo grande, 300, 400 personas, lo bueno, tenemos mucha gente y variedad de artistas para nutrir el proyecto y técnicos, tenemos recursos para poder construir programación específica que nos resuelva cosas específicas del proyecto. Tenemos que encontrar una forma de que ese pipeline no se rompa, es decir, que sea robusto, que permita que trabajen 100 personas o más en el mismo tiempo. Para eso se hace un vertical slice, por lo general, que es una especie de corte transversal de agarrar una escena y hacerla pasar por todo el pipeline para ver, bueno, cómo manejamos nuestros assets, cómo hacemos que desde el concept art lleguemos a la toma final, cómo eso repercute en cada departamento y que se vaya aceitando cada vez más. El cronograma de producción, no hay margen de error, o no debería haber margen de error, porque ustedes tienen 100 o decenas de personas trabajando, en el cual una semana de offset que calculan mal son una semana de sueldos o salarios que tienen que pagar de más. Son menos flexibles para adaptarse a cambios, porque para adaptarse a un ejemplo simple, ¿qué hacemos? ¿Usamos FBX o usamos Alembic? En el McFly era una pregunta que se resolvía en 5 minutos tomando un café. Acá puede llevar meses entender si conviene Alembic o conviene FBX. Entonces, luchamos para ser flexibles, pero somos pesados, como cualquier estudio grande, que es pesado porque tiene mucha estructura. Y nosotros con RealFX, de hecho, estamos forzándonos cada vez más a ser flexibles y lo hemos logrado, por eso pudimos hacer la serie. Pero es un camino que hay que hacer. Y las jerarquías tienden más a ser verticales, porque hay mucha gente, hay que tener mayor control y se arma una jerarquía vertical. Lo último, y lo paso rápido, les pongo esto es un ejemplo de Quill metido en la serie. Lo que se ve acá de Quill básicamente son las salpicaduras de esta goo, que es como las vísceras o el jugo que tienen estos bichos adentro. Bueno, esto se hizo con Quill.
A Mark, o sea, yo como trabajo con Quill, como muchos de ustedes saben, lo traje, lo propuse, les encantó. A Mark le encantó la idea de usar Quill y lo usamos. Y lo usamos muy, de nuevo, Quill es un software que no tiene ningún tipo de implementación ya generada para trabajar. O sea que fue bastante out of pipeline, digamos, lo usamos por fuera del pipeline. Yo hacía en Quill, exportaban al Envic, lo tiraban en Unreal, lo metíamos como hacen ustedes hoy por hoy. Bueno, se hizo igual en ese sentido. Y déjenme mostrar algo más, que para mí el poder de Quill, que es algo que yo hablo mucho todo el tiempo, es para más, ahí lo usamos para unos efectos, y funcionó. Pero el poder de Quill está más en el look depth, o en el probar rápidamente, en el poder visualizar rápidamente ideas. Y esto fue una serie muy al principio del proyecto, de ideas, de efectos, porque Mark lo que quería era esto, él quería que sea súper estilizado, no quería nada realista, quería que sea muy estilizado. Obviamente el personaje, yo hice un boceto, ¿no? Pero acá lo que era más que nada cómo se vería el humo, cómo se verían el goo. Y bueno, de hecho muchas de estas eran demasiado eh, complejas o demasiado detalladas para lo que él quería. Pero fíjense, todo esto, de nuevo, y esto no es por hablar de mí, digo, ustedes los que están ahí, muchos ya trabajan con esto. Esto ustedes saben que lo hace un solo artista y lo hace en una tarde, lo hace en una semana, genera todo este volumen de trabajo. Y eso es algo que cambia mucho la dinámica de trabajar así. Porque Mark puede ver esto y dijo, no, no me gusta, vamos por otro lado. Pero ya descartó esa idea por completo. O se quedó con, ¿sabes qué? Me encantó el GU, usemos el GU, pero no usemos los humos. Y así. Y por último, para los que todavía no conocen lo que es Quill o lo que es trabajar, ahora hablamos de Quill, mañana se puede llamar otra cosa o mañana puede ser otro software. Pero hoy por hoy es la tecnología VR implementada en animación normal, por así decirlo, animación CGI. Lo que tiene para el que todavía no lo conoció es que es una evolución a cómo creamos arte digital. En este caso estamos en un entorno completamente inmersivo, nos permite usar nuestro propio físico para poder crear, o sea que nuestro movimiento corporal va a tener incidencia en la creación, nos permite caminar, explorar, digamos, redescubrir esa propia creación de una manera que nunca antes pudimos hacer. Y de alguna manera, si bien estamos usando la tecnología de punta, de alguna manera la sensación al trabajar con esta tecnología, si bien no es la misma, se asemeja o se acerca más a un acercamiento análogo. Para el que modela, no es lo mismo modelar con la Wacom que poder modelar y estar viendo el objeto y estar rotándolo enfrente al objeto y poder caminarlo. Y esa sensación, incluso hasta con los controles que son bastante arcaicos, incluso, se siente orgánico, se siente natural. Y bueno, la interfaz en el caso de Quilp específicamente es súper minimalista. Es un programa o es una herramienta que se va a apoyar en el conocimiento artístico de la persona, está enfocada a artistas, no tanto a técnicos. No hay nada que se calcule, todo lo que se hace es pura creación, es decir, la iluminación, colores, el modelado, la simulación de los efectos, todo está hecho a mano, no hay nada que sea simulado o con algún tipo de programación del software. Y lo que tiene de bueno es que, como está enfocado a artistas, no necesita un conocimiento técnico. Después, si uno va a VR y hay ciertas limitaciones técnicas, pero para el artista se pone las gafas, se pone a trabajar, no le importa si trabaja en quads, en triángulos, no le importa las normales, no le importa cuánto polígono, es crear puramente. Así que bueno, eso es. Me hubiese gustado poder tener un poco más de tiempo con Quill, pero no me quiero pasar, ya son 40 y pico. Así que, bueno, me quedo abierto a preguntas, a lo que quieran preguntarme, espero que les haya servido de algo y bueno, nada, gracias por escucharme. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Federico. Me temo que nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. De todas formas, tenemos tus datos de contacto y tus redes sociales. Así que gracias por esta extensa y detallada presentación y nos despedimos desde Madrid. Un saludo. Bueno, un saludo a todos. Que estén bien. Chao. Gracias. Gracias.